Dios bendiga a todo el que escucha esta palabra y la pone por obra en su vida. El día de hoy quiero bendecirte en el glorioso nombre de Jesús y quiero invitarte a leer conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7, donde dice la Escritura: Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Sea toda alabanza al Dios Todopoderoso. El día de hoy quiero hablarte acerca de esta palabra que en muchos ha sido vista desde diversas perspectivas y cada quien pues tiene su opinión al respecto. Pero hoy quiero hablarte conforme a la Escritura, para que sea Dios obrando en tu vida, para que sea Dios edificándote a través de su misma palabra, que es la que justifica al hombre. El hombre no puede justificarse a sí mismo, mas Dios es quien justifica. Muchos han tratado de justificar varias cosas cuando se refieren a la palabra en este contexto donde dice la Escritura: Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo que está en el corazón. Entonces nosotros en el texto de 1 Samuel 16:7 encontramos que Dios le dijo a Samuel cuando vio a Eliab, cuando vio la apariencia de aquel hombre grande, corpulento. Dios le dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hoy quiero decirte, Dios mira el corazón. Y en cuanto a este texto, el contexto nos está hablando de un parecer, de una apariencia que vio el profeta Samuel en el joven llamado Eliab. Y Dios le corrige para que no mirara esa apariencia, sino lo que realmente Dios mira es el corazón. Pero quiero decirte en el contexto a qué se refiere la palabra corazón. Corazón en este texto no es el músculo de carne que bombea la sangre. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando en el centro del hombre, la esencia del hombre. Dios está hablando del espíritu mismo del hombre. Te quiero decir que corazón, aquí en este contexto se refiere al espíritu del hombre, la esencia original del ser como tal, o sea, cómo es el ser en sí. Eso es lo que significa corazón. Y hoy quiero que miremos algunos otros textos para confirmar esta palabra. Cuando nosotros vemos el libro de Génesis capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, encontramos el momento en el cual la humanidad se corrompió grandemente. Y dice la Biblia que Dios vio a los hombres y se dio cuenta que los designios de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Allí dice los designios de los pensamientos del corazón. Entonces es necesario que usted, mi amado hermano, que usted, mi amigo, todo el que oye esta palabra, usted tenga claro que el corazón no piensa. Los designios son unos planes, unos proyectos que se van a llevar a cabo. El corazón de carne lo que hace es bombear la sangre y llevar el oxígeno a todo el cuerpo y los nutrientes al cuerpo a través de las células y todo el proceso
que hace en el cuerpo. Entonces, cuando Dios dijo, los designios de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal, el hombre se había corrompido grandemente, la maldad fue mucha. El corazón, o diríamos mejor, el espíritu del hombre, se corrompió de una manera tan, pero tan corrupta, tan exagerada, que dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón. O sea, a Dios le dolió en su esencia, en su espíritu mismo, le dolió a Dios haber hecho al hombre y tomó la decisión de raerlo. Entonces Dios había visto el corazón del hombre, había visto el espíritu del hombre en los tiempos de Noé y se dio cuenta que todos los planes que estaban dentro del hombre eran de continuo solamente el mal. El hombre no se iba a arrepentir, cada día iba a crecer más y más en el pecado. Y así sucedió y colmó la paciencia de Dios y el mundo pereció anegado en agua. Cuando miramos el libro de Éxodo también encontramos lo que Dios hizo en Faraón. Cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Dice en el capítulo 7 del libro de Éxodo, versículo 14, cuando Dios le habla a Moisés, Dios le dice a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces Dios, refiriéndose a Moisés, le quiso dar a entender que el espíritu del faraón, o sea, la esencia viva, el faraón mismo, el hombre interior, faraón, estaba endurecido y no iba a dejar ir al pueblo. Ya Dios le había advertido a Moisés que Dios endurecería el corazón de faraón, o sea, el espíritu de faraón, para entonces Dios glorificarse en aquella tierra. Y Faraón se endureció tanto. Entonces, él había tomado la decisión de no dejar ir a Israel. Esto es para que nosotros podamos comprender a lo que Dios se refiere cuando habla acerca del corazón del hombre. Cuando miramos el libro de Mateo, Jesús enseñando en su doctrina, en el capítulo 12, versículo 35, el Señor dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces, el bien del hombre está en su espíritu, o el mal del hombre está en su espíritu. Por eso dijo, no puede el árbol bueno dar frutos malos, ni puede el árbol malo dar frutos buenos. Por eso Dios llama al hombre a un arrepentimiento, a un nacimiento nuevo, a que nazca del agua y del espíritu. Porque el espíritu del hombre está corrompido. El hombre se ha descarriado y su esencia, su centro de vida, que es el espíritu, está lejos de Dios. Por eso recordamos aquella palabra que Dios dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, habiéndolo dicho antes el profeta Isaías, con la boca aparentemente honra a Dios, pero su espíritu, su ser verdadero, que debe estar conectado con Dios, está lejos de Dios. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener pendientes. Cuando el hombre o el espíritu del hombre se alejó de Dios, empezó a alejarse desde el día que Adán entró en la desobediencia en el Edén. Recordemos que la Biblia dice que el Señor le dijo a Adán, el día que comieres del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, ese día morirás. Cuando Adán comió de ese árbol, Adán ese día murió en su espíritu, murió espiritualmente y quedó vivo en la carne. Entonces el espíritu, la vida espiritual que Adán tenía, la pureza, la semejanza de Dios que Adán tenía, en ese día murió.
Y Dios, entonces, enviando a su Hijo Jesucristo al pasar de los tiempos, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, cuando Dios distribuye los tiempos, va cumpliendo cada acontecimiento, cada ocasión, en cada tiempo, hasta llegarse el momento de Jesús. Jesús dijo, el Hijo del Hombre, o dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando dice lo que se había perdido, encierra muchas cosas. Allí encierra la parte espiritual del hombre. El espíritu del hombre estaba perdido. Dice que todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por otro lado, la palabra dice que la muerte entró por un hombre, Adán. Pero luego la justificación y la vida entran por Jesús. Porque Jesús recupera la parte espiritual que se perdió. Recordemos que la Biblia dice que Jesús descendió al corazón de la tierra. Dice la Biblia que Él le quitó las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, esto es al diablo. Jesús venció la muerte y se levantó en espíritu. Por eso Jesús descendió en espíritu al centro de la tierra y resucitó en un cuerpo totalmente espiritual. Por eso dice que Jesús es espíritu vivificante, para vivificar a quién, a nuestro espíritu también, porque el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús le dice a los hipócritas, le dijo, fariseos hipócritas, que limpiáis lo de dentro del vaso, lo de fuera del vaso, perdón, limpiáis lo de fuera, pero por dentro estáis sucios. Tenéis apariencia de limpios por fuera, pero por dentro estáis corrompidos. O sea, el espíritu es lo que Dios ve. Dios ve el espíritu del hombre. ¿Por qué Dios ve el espíritu del hombre? Porque esa es la esencia del ser humano. Allí es donde están los buenos pensamientos, los buenos deseos. Allí es donde está la comunión con Dios. Allí es donde se guarda la palabra de Dios. Ese es el buen tesoro de Dios, el espíritu del hombre. Amén. Entonces, eso es lo que Dios ve. Entonces, cuando Dios ve el espíritu del hombre, Dios está viendo quién es realmente el hombre. Porque el hombre todo lo radica o lo centra en su espíritu, que es el corazón del hombre, lo que dice la Biblia. Estoy hablando en sentido espiritual. Entonces Dios ve todo lo que hay en el hombre y Dios conoce es eso del hombre. Y Él ve de dentro, de lógica que ve lo que está afuera también. Porque cuando se limpia el espíritu del hombre que está dentro del hombre, inmediatamente el ser exterior, que es el cuerpo, que es el templo del espíritu, ese cuerpo también va a estar totalmente limpio. Lo que se requiere limpiar es lo de dentro. Y una vez estando limpio, lo de fuera será limpio, porque mayor es el espíritu que la carne. Alabado sea Dios. Entonces yo creo que esto lleva claridad a lo que se refiere la palabra cuando dice en el contexto de que Dios mira el corazón. O sea, Dios mira quién es realmente el hombre. O sea, quién eres tú en tu vida espiritual, en tu ser interior. Tú vas a reflejar por fuera lo que tú eres por dentro. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de la abundancia de lo que está en tu espíritu, lo que está en tu misma mente, que es el espíritu, de eso habla la boca. Amén. Entonces, pues son palabras claves que nos permiten a nosotros conocer quién es Dios y conocer qué es lo que Dios está mirando. La Biblia en el libro de Mateo 15:19 también dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Eso sale de dónde? Del espíritu del hombre. Pero eso sale del espíritu corrompido del hombre. Porque si el espíritu del hombre es bueno, tiene el buen tesoro,
El espíritu del hombre sacará las cosas buenas, porque el hombre bueno del buen tesoro saca las cosas buenas. Dios te está haciendo un llamado a que recapacite de que tu espíritu se ha corrompido. Dios te está haciendo un llamado a que Él te conoce como eres tú, que has corrompido tu espíritu y tus pensamientos. Entonces Él te llama para que recapacite y nazcas de nuevo, para vivir en el espíritu, porque la escritura dice, el ocuparse de la carne es muerte. La carne es el pecado y todo lo contrario a Dios. Dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La paz y la vida vienen de tu espíritu. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Queriendo decir Dios, sobre toda cosa guardada, guárdate a ti mismo, a tu ser interno, porque del ser interno nace la vida. La vida viene de dentro de ti, de un espíritu recto. Fíjate que Dios en el libro de Salmos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Ya Dios forma un espíritu recto, que David le pedía, forma dentro de mí un espíritu recto. Entonces el corazón contrito, o sea, el espíritu contrito, el espíritu que se arrepiente, Dios no lo desprecia. El espíritu que se humilla, no lo despreciará Dios jamás. Dios lo ayuda, viene en tu ayuda cuando hay un arrepentimiento, porque mira tu espíritu. Él está mirando tu corazón. Si tu corazón se forma en la palabra de Dios, guardarás la palabra de Dios. Si tu corazón se forma en los mandamientos de Dios, guardarás los mandamientos de Dios. Y vamos a recordar que Jesús dijo claramente, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, el que tiene mis mandamientos es el que me ama. ¿Y dónde se guardan los mandamientos? ¿En el corazón de carne? No. Los mandamientos se guardan en el espíritu del hombre, en la mente del hombre, para que haga la voluntad de Dios, porque Dios es espíritu. Y Dios se une a nosotros en espíritu también. Por eso dice la Biblia que el que se une a Jesús es un espíritu con él. Dios une su espíritu a nuestro espíritu para que seamos uno solo en espíritu, y Él gobernará todo nuestro ser. Por eso dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones. O sea, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestro espíritu. Allí está la esencia y la clave del buen cristiano, del buen hombre. La buena personalidad tuya radica dentro de ti. Y eso es lo que Dios está viendo, porque Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. No podemos escondernos de Dios, ni esconder nuestros pensamientos. David el rey dijo, aún no está la palabra en mi lengua y ya tú la conoces. Claro, porque Dios ve el corazón, y del corazón sale la verdad, o sale la mentira, sale la apariencia, o sale la realidad, que eres tú y que soy yo, y Dios está viendo todo eso. No puedes engañar a Dios. No puedo engañar a Dios. Dice la Biblia, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará, eso mismo recogerá. Esto no es cuestión de apariencia ni de pensar que soy o no soy. Yo soy lo que soy, dijo el Señor Dios Todopoderoso. Así debemos ser nosotros también, firmes en esta palabra. Yo soy lo que soy, o yo soy el que soy. O sea, conociéndome a mí mismo. Porque dice la Biblia que nadie conoció o nadie conoce al hombre, sino el Espíritu mismo que está dentro del hombre. Evalúate y sabrás quién eres en realidad, cómo eres en realidad, porque tu mismo corazón te conoce. Dice que si nuestra conciencia nos reprende, mayor es Dios. Eso también está ligado al corazón. Entonces son muchas las cosas que hay que decir con respecto al corazón o al espíritu del hombre, que es lo mismo. Entonces es necesario que no nos engañemos en el contexto bíblico, cuando el profeta Samuel vio a Eliab, para entonces decir, no, Dios mira es el corazón, pero se dice como en un tono irónico. Las personas lo usan en un tono irónico como para justificar lo que ellos hacen o lo que ellos piensan. No es así. Dios lo dijo claramente, Dios mira el corazón. O sea, Dios conoce al hombre, en pocas palabras. ¿Quién puede esconderse o engañarlo? Por eso el apóstol Pedro
En primer libro, capítulo 3, versículos 3 y 4, habló al ser humano para que tenga en cuenta esta palabra en su vestir. Dijo: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda acerca del vestido interno. ¿Por qué el vestido interno? Porque el vestido interno se perdió en Adán. Adán quedó al desnudo delante de Dios en su vida espiritual. Su espíritu quedó desnudo. Esa es la desnudez que vio Adán, de la cual tuvo pena delante de Dios, tuvo vergüenza, sintió temor de su desnudez y quiso tapar la desnudez que vio en él con unas hojas de higuera, ¿sí? Pero ese vestido, esa desnudez solamente se puede cubrir con el vestido de Cristo Jesús. Por eso el Señor en su palabra dice: vestidos del Señor Jesucristo. Dice: despojados del viejo hombre que está viciado, o sea, el viejo corazón, el viejo espíritu que está viciado en sus vicios, sus pecados, debe ser quitado, o sea, despojado, para entonces vestirse del nuevo hombre según Cristo Jesús, para que seamos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces la imagen se forma en el vestido, en el espíritu, porque es lo que Dios ve. Dios ve tu espíritu, quién eres tú realmente, y te puedes vestir única y exclusivamente a través de Jesucristo, vestidos de Cristo y renovados en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra. Está hablando de espíritu nuevamente. Y el apóstol Pedro dice que vuestro vestido, vuestros adornos, vuestro atavío, sea el interno, el del corazón, o sea, el del espíritu. Es lo que dice el apóstol Pedro. Dice: en el incorruptible ornato, o sea, en el incorruptible lujo, en el incorruptible ornato de un espíritu, o sea, de un corazón afable, un corazón sometido a Dios, un corazón apacible que se deja guiar de Dios. Dice que este espíritu afable, este corazón apacible, es de grande estima delante de Dios. Claro que es de grande estima. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios mira tu vestido interno, que es el del espíritu, para que no estéis desnudos. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que sean vestidos de ropas blancas para tener entrada al árbol de la vida, para participar de él, para entrar al paraíso. Es el vestido, dice, vestidos de lino fino, que es las acciones justas de los santos, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, o sea, las acciones que tú, como hombre espiritual, como hombre espíritu, haces. En esta tarde te quiero bendecir con esta palabra, y Dios te guíe en todo esto y te dé entendimiento para comprender el fondo espiritual de lo que te he hablado. Dios te ama y busca a tu espíritu, porque Dios busca hombres que lo adoren en espíritu y en verdad. Muchas bendiciones. Sea la gloria a Dios.